Hola hermanos, ¿cómo están? El título de este mensaje es Trabajemos en la constancia. Y es algo muy importante, que puede que nos cueste ser constantes. Muchas veces queremos iniciar una actividad o realizar algo y lo hacemos con muchas fuerzas, con muchas ganas, con mucha esperanza. Pero el tema es tratar de mantenernos constantes en el tiempo, de realizarlo de manera constante, por lo cual para algunos puede ser difícil o que cueste, pero nosotros tenemos que aprender a trabajar en la constancia. Tratar de crear como un hábito para que nosotros sepamos que lo tenemos que hacer, realizar de manera seguida, de manera constante, perseverar. Y es por ello que es importante esto para realizar, por ejemplo, tener ese tiempo para orar. Una de las cosas fundamentales para la oración, charlar con el Señor, hablar con el Señor, para agradecerle, para pedirle, para hablar de las cosas que queremos hablar con el Señor y saber apartar ese tiempo para estar con el Señor, para hablar con el Señor. Nos puede pasar que no tengamos ganas, pesadez, falta de tiempo, pero tenemos que tratar de ganarle a estas cosas para apartar ese tiempo para con el Señor, ser constantes para charlar, orar, hablar con el Señor. Importante para nutrirnos de la palabra, para aprender de la palabra. Es muy importante para también tener mucho cuidado de las cosas que hagamos, tener cuidado de las tentaciones, tener cuidado de lo malo y a la vez aplicar las cosas buenas, llevar a cabo las enseñanzas del Señor. Por eso es importante hablar con el Señor, charlar con el Señor y aprender de la palabra. Una vez que tengamos aceitado el tema de la oración y logremos de que nos podamos acostumbrar a apartar ese tiempo para con el Señor, de ser constantes para con el Señor, de hablar, de charlar, de orar al Señor, luego podemos realizar otras actividades, como por ejemplo llevar la palabra. Es tener ese tiempo para escribir algo en las redes sociales o mandar algún mensaje, ya sea un compañero o algún hermano de la iglesia. Cuanto nosotros practiquemos más esto de nutrirnos de la palabra para estar preparados de llevar la palabra y de hablar del Señor, más sencillo nos va a ser, porque vamos a notar con más facilidad poder hablar para con una persona, por ejemplo, que no es cristiana y hablarle del Señor, o también una persona que es cristiana y hablarle del Señor en situaciones que sea necesario hablar del Señor. Quería compartir con ustedes algunos versículos. Yo los invito a leer, si lo desean, los capítulos de donde están incluidos estos versículos que vamos a leer. Pero yo tomé algunos versículos para que podamos leer. Hay varios en la palabra para leer sobre estos temas y yo tomé algunos para compartir con ustedes. Y el primero que quería compartir es en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Y dice: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. También quería compartir con ustedes Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 4, que dice: Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y también quería compartir con ustedes 1 Corintios,
capítulo 15, versículo 58, que dice: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si somos constantes sobre, por ejemplo, nuestro trabajo o algunas actividades que realizamos en nuestras vidas, cuánto más ser constantes realizando las enseñanzas del Señor, cuánto más ser constante orando, apartando ese tiempo para con el Señor, para charlar con el Señor, para hablar con el Señor, cuánto más constante para nutrirnos de la palabra del Señor, para estar preparados tanto de las cosas que nos pueden suceder en nuestra vida, sean buenas o malas, también para las pruebas, como también estar preparados para hablar y dar alguna palabra para alguien que está escuchando del otro lado, que lo necesita, con alguien que nos estamos rodeando, algún compañero del trabajo o vecino o donde estemos, o también de algún hermano de la iglesia. Por lo cual, nosotros tenemos que aprender a perseverar en las cosas que nos enseña el Señor. La oración, llevar la palabra, nutrirnos de la palabra, es muy importante. Nosotros orar, nutrirnos para aprender, para tener esas enseñanzas adentro nuestro, para luego compartirlas con otros. Por lo cual, tratemos de ser constantes en nuestra vida, como nos enseñan los versículos y las enseñanzas del Señor, para que nosotros podamos aplicarlo en los ámbitos que podamos aplicarlo, en todos los ámbitos de nuestras vidas, en todos los ámbitos. Por lo cual, tengamos la clave en nuestra mente, esa clave de ser constantes. Dios los bendiga.